Continuamos con el juego rabioso y estamos con un invitado muy especial aquí en vivo en el piso frente a nuestras narices. Tenemos a Itai Hackman. Itai, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Bien, Muy contento de estar acá. Bueno, nos alegramos nosotros también de tenerte. Hay que presentar un poco, por ¿no? Supuesto. También. Ahora íbamos para eso. Itai es director del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas, es economista y referente de Patria Grande. Sí, referente de Patria Grande, pero también vamos a empezar, si te parece, por la flamante novedad, ¿no? De este sábado pasado, de que está estrenando también un nuevo espacio político que se llama Plataforma por una Nueva Mayoría, si no me equivoco. Vos nos sabrás aclarar mejor. Sí. Bueno, ¿no? Lo que supimos, a ver si... Es complejo de explicar. Sí. Porque viste que en la militancia esto de los nombres, se cambian los nombres y obviamente eso genera cierta confusión. En realidad lo que estamos haciendo ahora es ceder el nombre Patria Grande a lo que va a ser un frente político que vamos a lanzar el próximo sábado, en donde confluyen distintas agrupaciones, entre ellas también el compañero Juan Grabois. Y como cedemos ese nombre, el nombre y el concepto, si se quiere, de Patria Grande hacia frente, hemos conformado dentro de ese frente una agrupación que es la que se llama Nueva Mayoría, junto con Cecilia Checha Marchán, que es una compañera, fue diputada nacional, ahora es diputada del Parla Sur, una compañera con una larga trayectoria dentro del movimiento de mujeres y feminista. Y después otros compañeros y compañeras con las que venimos militando hace mucho tiempo. Además de mí está Vicky Freire, Majo Jerez de Rosario, y así que estamos en eso, conformando Nueva Mayoría y el Frente Patria Grande junto con Juan Grabois, junto con otros compañeros, otras agrupaciones, pero todo que apunta o intenta apuntar a participar de una cosa más amplia que se arme en el 2019, ¿no? Que es un poco la idea que creo que hay, o uno de los temas que se está discutiendo dentro del campo popular. Itai, ¿y cómo se llega a esta decisión y por qué Juan Grabois? Bueno, en realidad con Juan nosotros venimos militando hace muchos años, casi 10 años te diría, hasta ahora siempre en un terreno social. Juan fundó ayudó a formar un espacio que se llama el MTE, que surge a partir de la Organización de los Cartoneros, después surge la CETEP como expresión de los trabajadores de la economía popular. Nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo en ese plano, con muchos compañeros y compañeras que son parte de esa construcción, y la novedad es que él se suma también a la discusión política, institucional o electoral, ¿no? Es decir, para nosotros no es una novedad militar con Juan, la novedad es que Juan también se involucra en estos debates. Quizás él no era conocido como es hoy, que ahora está en una suerte de 15 minutos de fama, ¿no? Es decir, está en su momento, claro, pero hace unos años por ahí no lo conocía nadie, ahora es una suerte de fenómeno mediático. Pero, ¿por qué él decide involucrarse en la política electoral? Bueno, un poco por convencimiento a partir de las discusiones con nosotros, un poco por que el contexto lo empuja, ¿no? Esta situación que se está viviendo en Argentina y en América Latina, este quiebre o intento de quiebre de ciertos principios democráticos básicos, ¿no? Digo, que se estén proscribiendo a los principales líderes de la oposición en América Latina, es algo que obviamente no se puede naturalizar. Y bueno, todo eso lo empuja. Y para nosotros es un compañero con el cual tenemos obviamente algunas diferencias, algunas quizás más obvias, pero también muchos puntos en común, sobre todo por una trayectoria muy consecuente de militancia en los sectores populares, ¿no? En los sectores más humildes, que creo que es algo que representa genuinamente. Después en otros temas obviamente tenemos miradas distintas. La idea de este frente es ubicarse dentro del espacio kirchnerista, apoyar una posible candidatura de Cristina el año que viene, o eso está por verse, ¿cómo se plantea? La idea de este espacio es ser parte de un frente patriótico, ahora se le dice, amplio, cada uno le pone otra palabra, que se tiene que formar en el 2019, y nosotros creemos que Cristina va a ser la cabeza de ese frente. Y obviamente vamos a apoyar su candidatura si es que decide ser candidata. Pero incluso si no fuera candidata, yo creo que Cristina va a ser la cabeza de ese frente. Porque el lugar que Cristina tiene hoy en la oposición no es solamente
función de una candidatura. Es un lugar que tiene ganado porque tiene una representatividad que no tiene ningún liderazgo de la oposición hoy. Y porque ha demostrado, y eso es lo que a nosotros nos ha acercado a Cristina, ha demostrado tener una consecuencia política en su oposición al macrismo, que no es poco. Porque la realidad es que en la Argentina lo que hemos tenido lamentablemente en estos 3 años de macrismo es una oposición sumamente funcional, que sin la cual el macrismo no hubiera podido hacer muchas de las cosas que hizo. Seguramente el miércoles, acá dentro de 2 días, lo vamos a volver a ver, esa oposición trabajando y dando gobernabilidad, como se dice, votando el presupuesto, como la vimos votando los fondos buitres, la vimos votando las principales medidas antipopulares del macrismo. Y la verdad es que Cristina ha sido la que ha tenido una posición consecuente en estos años de oposición frontal al macrismo. Incluso muchos sectores que hoy se están acercando nuevamente a Cristina y que nosotros decimos bienvenidos, excelente, pero durante estos 3 años estuvieron ahí ¿no? dudando, como decir, ahí entre esa oposición funcional y la oposición más dura. Es una muy buena noticia que vengan, pero creo que Cristina se ganó ese lugar por su ubicación como líder de la oposición, no solo por el legado de su presidencia. Si Cristina podría tener el mismo legado que tiene y haberse quedado, como se decía en su momento, me acuerdo, antes del año pasado se decía que se iba a quedar cuidando a los nietos en el Calafate, ¿no? Bueno, podría haberlo hecho. Seguramente no sería hoy la principal líder de la oposición si hubiera hecho eso. Entonces nosotros reconocemos que Cristina se ganó ese lugar porque decidió constituirse como principal líder de la oposición. Y eso es un lugar que, te guste o no, lo tiene. Eso es un reconocimiento que ustedes le dan a Cristina ahora, ¿no? En etapas pasadas se había mostrado más lejanos al kirchnerismo, ¿no es cierto? Eso, Sí, de hecho, varió su percepción de Cristina estos últimos años, esto que está diciendo. Sí, nosotros no fuimos parte del gobierno anterior, Juan tampoco. Fuimos críticos con muchas cosas. Obviamente hay una mirada, si querés, hay una revalorización o una mirada que vista desde hoy, digamos, quizás implica una autocrítica, pero sobre todo lo que a nosotros nos acerca a Cristina no es tanto que haya cambiado nuestra mirada de lo que fue su gobierno, sino lo que ella hizo cuando fue opositora, ¿no? Y lo remarco porque hoy lo damos por descontado que Cristina hizo lo que hizo después de dejar la presidencia, pero no necesariamente, no estaba escrito que iba a pasar eso, o que también no hubiera comprado ella el discurso de la gobernabilidad, qué sé yo, un montón de cosas podrían haber pasado, quiero decir. El principal candidato a presidente contra Macri, el que fue candidato a presidente contra Macri, que terminó perdiendo, creo que apareció el otro día en un acto público después de, no sé, 3 años de ostracismo. Y dice, bueno, una persona que hace eso difícilmente hoy podría ponerse a la cabeza de la conformación de un frente antimacrista. Por ahí sea parte, pero la cabeza no va a ser. Entonces me parece que ese rol de Cristina, y también el hecho que la ataquen, ¿no? Yo creo que eso, en el caso de Juan, claramente tiene que ver con eso, en el caso de nosotros también. Creo que el ataque, el odio y el ataque de los sectores dominantes también, obviamente, a uno le genera una empatía. Lo mismo pasa con Lula en Brasil. Mi mirada sobre los gobiernos del PT en Brasil, te diría, son más críticas todavía de las que tengo sobre el kirchnerismo en la Argentina. Ahora, hoy no me cabe la menor duda de que hay que bancar a Lula y que hay que, bueno, ahora ha dado en las elecciones, pero hay que decir, bancar a Lula frente a la persecución, ¿no? Entonces me parece que ahí hay una cuestión, por algo los sectores dominantes los persiguen como los persiguen, ¿no? Tal cual. ¿Están dispuestos a ir dentro del peronismo más duro si Cristina se propone integrar un gran frente peronista de unidad? ¿Qué sería el peronismo más duro? Sí, acompañar a nivel presidencial un candidato del peronismo, por ejemplo, ¿lo decimos? No, de lo que sabe Felipe Solá, quizás como un candidato más de unidad. Más claro. sería en el sentido de más peronismo más tradicional, más ortodoxo. Claro, en algún sentido. Si Cristina no fuese el candidato y fuera un candidato más de unidad. Yo creo que eso no va a pasar. Porque, primero, no hay ningún candidato ni candidata
que le pise los talones a Cristina hoy, y eso es algo objetivo, en cualquier encuesta se ve, digamos. Incluso salieron varias encuestas que, bueno, los propios medios de comunicación hegemónicos la están mostrando, ¿no? Clarín, La Nación, el crecimiento de Cristina en las encuestas. Y la verdad es que ninguna de esas da que ningún candidato de estos, llamémosle peronismo más tradicional, crezca ni mida, ¿no? Entonces yo creo que eso no va a pasar. Y además creo que no va a pasar porque si hay algo que demostró el 2015 y el 2017 y el 2013 también, es que esa tesis según la cual si vos pones un candidato más moderado o más de centro, supuestamente captás un voto, digamos, que está más en el medio y entonces ganás las elecciones. Bueno, con esa lógica fue candidato Insaurralde en la provincia de Buenos Aires en el 2013 diciendo que había que bajar la diputabilidad, Scioli en el 2015 a presidente, y esa fue la misma tesis por la cual supuestamente Massa o Randazzo el año pasado iban a sacar. La realidad es que esa tesis se demostró falsa. Vamos hacia dos polos en las elecciones que viene, ¿crees? La tendencia es a la polarización, no a la moderación. Entonces, por eso Solano mide, ¿no? No es un problema de personal, es porque son personas que no van con el contexto. Por eso creo que Scioli no sería un buen candidato, por eso... más allá de la valoración que yo pueda tener sobre ellos, digo, sobre sus personas. Y en cambio creo que Cristina representa eso. Y es más, creo que si no fuera Cristina, probablemente la candidatura debería ser de alguien que exprese eso. O sea, yo me imagino más posible una candidatura de, voy a decirlo acá total... Sí, te escuchamos. Presidente no se escucha nadie. No de Axel Kicillof, por decirte un ejemplo, si no va Cristina, que de Felipe Solá. Pero porque me parece que representaría mucho mejor esa polarización que poner un candidato moderado, supuestamente para traer votos de centro, votos más de un peronismo más tradicional. Justamente, hablando de elecciones pasadas, Patriarca en 2017 no hizo el resultado electoral que esperaba, quizás en la ciudad de Buenos Aires, quedaron afuera de las elecciones generales, ¿no? En la lista unidad porteña. ¿Vos qué balance o autocrítica haces al respecto? Y digamos, pensando justamente en hacer una mejor elección este año, ¿cómo aprender algún error o qué balance haces de lo que pasó? Mira, primero un balance positivo de la experiencia de participar en las PASO, ¿no? Se llamó Unidad Porteña al frente en la ciudad de Buenos Aires. Positivo porque, digamos, yo sé que hay una cierta una lógica de hierro en la política electoral, que es que básicamente todas las apuestas se miden con resultados, ¿no? Entonces, finalmente, en las discusiones electorales prima más los resultados que los procesos. Nosotros tratamos de matizar eso un poco, porque no es que los resultados no sean importantes, sería obviamente cara dura de mi parte venir acá a decir no importan los votos, claro, cuando te va mal no importan, ¿no? Pero digo, nuestra pertenencia a ese espacio, nuestra decisión de participar en ese espacio no tuvo que ver con una especulación electoral, eso es lo que quiero decir, tuvo que ver con una decisión política. Después vino el momento de la estrategia electoral, es decir, nosotros no fuimos ahí porque pensábamos que podíamos sacar muchos votos, sino porque creíamos que el mejor aporte que podemos hacer hoy en este contexto, y lo mismo hace en el 2019, más que una especulación electoral, tiene que ver con una convicción política. Ahora, en relación al resultado, efectivamente no es el que esperábamos. Y hay muchos factores. Creo que en la ciudad de Buenos Aires costó mucho explicar las PASO. A nosotros nos pasó hasta el día mismo de la elección que nadie entendía que dentro del espacio de llamada Unidad Porteña había PASO y que entendiera qué significa eso, ¿no? Por ejemplo, algo básico que por ahí quienes estamos más politizados o más informados lo entendemos, pero que creo que el grueso de la población no lo entiende, que es que cuando hay PASO y vos votás una lista, después esa lista se integra en una lista común en las elecciones generales, ¿no? Que es algo que no lográbamos, que la gente hasta el día de la elección nos decía, bueno, pero si yo lo voto a ustedes, después, ¿ustedes van a ir con Filmus o van a ir por afuera? Entonces nosotros decíamos, no, a ver,
vos nos votás a nosotros en las PASO y después esos votos se suman a los de las otras listas y van todos juntos en una sola lista. No es que... no. Bueno, pero cosas que obvias, pero que obviamente no... la sociedad no está acostumbrada a utilizar las PASO, mucho menos en el espectro kirchnerista o campo. Sí, es cierto. Entonces eso nos costó muchísimo. Yo creo que hubo mucha gente que simpatizó con nosotros, que le gustó, y que sin embargo en el momento de la elección no se atrevió a votar también por eso. Porque además había un reclamo dentro del mismo campo nacional popular de renovación de candidatura, de espacios, ¿no? Y la lista oficial llevaba al mismo candidato de siempre, ¿no? El que ya se había presentado como no sé cuántas veces en la ciudad de Buenos Aires. Entonces nosotros le decíamos a la gente, bueno, justamente para renovar, pues dentro del mismo frente podés votar otra lista. Pero costaba un montón y no lo logramos. Eso fue un factor, creo que el principal, la verdad. Justamente, bueno, ustedes vienen, como decís, de un espacio más lejano al peronismo, al kirchnerismo duro, ahora se están acercando, bueno, ahora directamente apoyando la posible candidatura de Cristina. Digamos, ¿es un factor para ustedes o tienen miedo de perder votantes fieles que tenían antes, que no fueran tan cercanos al peronismo, al kirchnerismo, y que eso les juegue en contra en las elecciones? ¿Cómo lo ven ese tema? Es posible. La ciudad de Buenos Aires es un distrito particular también en ese punto, porque es un distrito paradójico. Por un lado, el peronismo históricamente, bueno, es una ciudad históricamente antiperonista. Al mismo tiempo, el kirchnerismo tiene un voto en la ciudad de Buenos Aires muy duro y muy fiel, ¿no? Y al mismo tiempo un nivel de rechazo alto, ¿no? Entonces es un escenario complicado, el escenario electoral de la ciudad. Puede haber gente que a lo mejor confiaba en nosotros o bueno, simpatizaba con nosotros y que el acercamiento al kirchnerismo le resulte problemático, contradictorio. Tratamos de explicarlo, tratamos de explicar las razones. Sin embargo, creo que mayoritariamente lo que nosotros estamos haciendo expresa también un proceso que está haciendo nuestro entorno social y electoral. O sea, nosotros no sentimos que nuestro acercamiento al kirchnerismo es algo que estamos haciendo como grupo solamente político, sino que hay un sector de la población que quizás nosotros podemos representar, que no fue kirchnerista durante el gobierno, donde los gobiernos kirchneristas, y que hoy siente la necesidad de bancar a Cristina. O sea, eso que nos pasa a nosotros como militantes, creemos que le pasa a un sector de la sociedad. Y entonces nosotros sentimos que podemos representar ese sector. Así como yo como militante estoy haciendo ese proceso, seguramente hay votantes que están haciendo ese proceso, que por ahí no la votaron a Cristina y que ahora estarían dispuestos a votarla. Entonces sentimos que puede haber un acompañamiento desde ese punto de vista. Bueno, yo voy a cambiar un poquito el tema. Bueno. Me voy directo a las elecciones Vamos. del año que viene. No se lo cambias tanto el tema. Más o menos. ¿Cómo ves las elecciones del año que viene en general? ¿Hay chances para Macri? Bueno, chances hay, ¿no? O sea, no hay que darlo por muerto. Yo creo que sería un error. Primero es un error siempre dar por muerta a la derecha, subestimarla. Creo que bueno, en la ciudad de Buenos Aires algo sabemos de eso, ¿no? Subestimar al macrismo. Lo que no significa que llegue muy dañado, obviamente. Llega muy golpeado el gobierno, llega en un contexto muy complicado, pero no muerto. Y además que la política es muy sorpresiva. Hoy vivimos un momento donde es muy volátil. En Brasil, hace 6 meses atrás hubiéramos dicho que Bolsonaro era imposible que sea presidente. El que llegaba a la balotaje ganaba supuestamente por el nivel de rechazo que tenía Bolsonaro. Hoy tenemos que decir que lo más probable es que el domingo que viene Bolsonaro sea presidente. Macri mismo, un año antes de ser presidente, poca gente hubiera apostado que podía ser presidente. Nos imaginábamos gobernando a Scioli, hasta a Massa. Macri parecía estar fuera de lo posible y terminó ganando. Entonces, es todo muy impredecible. Creo que de todas maneras va a haber una confrontación. Veo el 2019 como una confrontación de dos grandes polos, lo que hablábamos antes, ¿no? Veo un 2019 polarizado. Creo que probablemente sea Macri y Cristina, pero eso estará por verse.
y creo que no va a haber margen para otra cosa. Si gana Macri, vamos a 4 años que van a ser muy duros, porque creo que el gobierno, además de profundizar su política económica, va a profundizar su política represiva, más de ahora, digamos. Creo que todavía no vimos la cara represiva, y más con Bolsonaro de presidente en Brasil. Y creo que si gana Cristina, o un opositor de esa naturaleza, también vamos a vivir un momento complicado, porque romper con el Fondo Monetario Internacional, pelearse con Brasil, porque un gobierno popular amigo de Bolsonaro no va a poder ser, tampoco va a ser fácil, ¿no? Entonces, en cualquier caso, vamos a un escenario bien complicado en los próximos 4 años, seguramente. ¿Cómo puede influir un posible triunfo de Bolsonaro en las elecciones argentinas? No lo sé. Porque Bolsonaro es una cosa distinta, ¿no? Al macrismo, desde el punto de vista de lo que representa, en varios aspectos. No, el punto en común es la subordinación a la política norteamericana, una política neoliberal económico, pero después hay muchas diferencias. Y al mismo tiempo Bolsonaro representa también un cuestionamiento a cierto establishment político, que bueno, hay que decir que el macrismo también en un sentido lo buscó representar con todo esto de la nueva política pero la verdad es que no sé cómo podría impactar. No me es evidente, es decir, le es favorable al macrismo del punto, más que la victoria de Bolsonaro, la derrota del PT, eso sí. Sí, es cierto. La derrota del PT, porque el macrismo lo que va a decir es, bueno, se demostró que la gente votó contra el populismo, los que gobernaron no vuelven más, y eso lo van a usar contra Cristina. Pero no queda claro que el macrismo pueda representar algo parecido al fenómeno social que representa Bolsonaro. Entonces, hay que ver cómo impacta. La verdad es que no me cuesta hoy imaginarlo, cómo sería el impacto de eso. Volviendo un poco atrás, en el partido mismo, en Patria Grande, un tema también, digamos, bueno, histórico, por así decirlo, para ustedes era seguramente que tienen un mayor peso históricamente en la ciudad de Buenos Aires que en el resto del país, ¿no? En este nuevo armado, ¿cómo encara la cuestión federal? Bueno, Cecilia Merchan es referente en Córdoba, por ejemplo, ¿cómo lo ven este tema? Sí, es muy federal esta construcción que estamos haciendo, la verdad. Hay referentes y referentas de muchas provincias del país. Bueno, la Checha Merchan obviamente es una. Pero este frente se lanza con presencia en 14 provincias. O sea, vamos a hacer una reunión en Mar del Plata el sábado que viene, este sábado, con dirigentes de 14 provincias, con lo cual va a tener un componente federal fuerte. Por supuesto que la política argentina tiene un nivel de centralidad en Buenos Aires que es, bueno, dato de la realidad. Hay que transformar eso, obviamente eso es un problema histórico en nuestro país, y es un problema también del punto de vista de pensar un proyecto de desarrollo, un proyecto para la Argentina, realmente asumiendo las dimensiones y la diversidad que tiene nuestro país, ¿no? Y la potencialidad que tiene. Para quienes somos porteños, en mi caso yo he tenido la suerte de conocer mucho a la Argentina por la militancia, la verdad. Porque viajo mucho, porque voy por todos lados. Y porque viajo no como turista, viajo juntándome con organizaciones, pero la realidad es que, bueno, la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana en general es una población que vive a las espaldas del país, ¿no? Es una realidad. Y es muy difícil cambiar eso. A mí me pasa con mi familia, con amigos, con la gente con la cual hablo, y me pasa también con los propios compañeros de militancia, ¿eh? Es así. El centralismo es algo que tenemos metido muy adentro. Es un problema. Y bueno, aprovechando también que sos economista, ¿no? Como tu formación profesional, el año que viene, ¿cómo se viene para vos? Obviamente sabemos del costo social, lo padecimos todos los días, del modelo de este gobierno. El gobierno plantea que quizás un escenario económico de mayor estabilidad macroeconómica, ¿eso puede ocurrir o vos con qué perspectiva lo ves? Bueno, obviamente el escenario es malo, ¿no? La duda que tenemos los economistas es si puede haber algún rebote el año que viene.
que le permita al gobierno no recuperar el crecimiento, sino vender una mínima imagen de reactivación, ¿no? Bueno, el presupuesto ya plantea un escenario recesivo de por sí. Sí, bueno. Porque la crisis, claro, lo que pasa es que el presupuesto plantea un número que es un promedio anual, ¿no? Que es lo que ven ellos y que es lo que vemos todos los economistas, que los próximos meses van a ser de una recesión muy fuerte en la Argentina. Entonces el año va a arrancar con una caída fuertísima. Ellos prevén un escenario recesivo que implica una recuperación en el segundo semestre. La pregunta es, ¿se va a dar o no se va a dar esa recuperación? Nadie lo sabe, por supuesto, ¿no? Los economistas, a pesar de que tenemos fama de oráculos, ¿no? Todo el mundo nos pregunta cuánto va a estar el dólar la semana que viene, como si pudiéramos ver el futuro. Yo siempre explico a los economistas, como cualquier ciencia social, no vemos el futuro, podemos explicar las cosas que pasan, no necesariamente predecir las que van a pasar. Si querés, te puedo explicar por qué subió el dólar, no qué va a pasar dentro de un mes, porque eso no lo puedo saber. Pero la gente igual se enoja porque no le sabemos adivinar qué va a pasar dentro de un mes, y uno ya no sabe bien cómo explicar que no nos dedicamos a adivinar el futuro. Así que no sé qué puede pasar. Lo que sí puedo decir con seguridad es que los meses que se vienen van a ser de una recesión muy fuerte. Todavía, recién ahora estamos empezando a sentir si nosotros tuvimos una devaluación brutal del peso entre mayo y octubre, más del 100% aumentó el tipo de cambio casi, y eso se combina con la política del gobierno, que es la política monetaria, aumento de la tasa de interés, y la política fiscal, que va a ser un ajuste brutal. Todo eso hunde a la economía, pero recién ahora estamos empezando a sentirlo, porque entre que pasan los hechos y las consecuencias siempre hay un delay en la economía, ¿no? Es decir, entre la devaluación y su impacto en tu bolsillo hay una temporalidad, ¿no? Bueno, ahora es donde vamos a empezar a sentir, o estamos sintiendo y vamos a empezar a sentir ese impacto. Así que vamos a meses muy duros. ¿Cuándo se termina eso y si se reactiva o no? No lo sé. No veo que el gobierno pueda recuperar el crecimiento. Hay que ver si logra algún efecto rebote en el segundo semestre, como para poder ir a elecciones y decir, bueno, créanme que las cosas están mejorando, y que la gente lo vote confiando en que las cosas están mejorando, ¿no? ¿Hay algún tipo de alternativa concreta que se pueda laburar, hacer dentro, por ejemplo, no sé, del rol de la militancia económicas, como para paliar un poco todo este desastre venidero? Los problemas económicos solo se resuelven cambiando los gobiernos, ¿no? No hay otra manera. Lo que sí hay que hacer es una militancia fuerte para tratar de disputar la explicación sobre los hechos económicos que uno a veces le parece que son obvias, pero que no lo son. Es decir, seguramente la inmensa mayoría de la población hoy es consciente de que vive peor que hace 3 años. No creo que nadie... Pero que la razón por la cual vive peor que hace 3 años no es obvia. No brota mecánicamente de ese dato. Y la gente puede pensar que vive peor porque se robaron un PBI, y si piensa eso va a votar a Macri, por más que viva peor. Y si la gente piensa que vive peor porque por las políticas económicas de Macri, probablemente vote un opositor. Entonces ahí hay una disputa, que es la militancia, ¿no? Entre el hecho y la explicación hay mediaciones, y esas mediaciones están en disputa. La disputan los medios de comunicación, la disputan, qué sé yo, el entorno familiar y laboral, y la disputa la militancia. Entonces creo que lo más importante es dar esa disputa. Nosotros tenemos que lograr que la mayoría de la gente se convenza de que la razón por la cual la economía está como está y por la cual vive peor que antes es por las políticas de Macri. Si perdemos esa batalla, puede ganar Macri. Si no, los proyectos neoliberales no se podrían sostener 10, 20, 30 años, como ha pasado en Argentina y ha pasado en el mundo, ¿no? Si solamente con el deterioro de los datos económicos uno pudiera automáticamente
mostrar los resultados de ese modelo y que deberían perder siempre los neoliberales las elecciones y no pasa, ¿no? Entonces es eso, y es también combatir la filosofía del proyecto neoliberal, que no es solamente un tema económico, ¿no? El neoliberalismo es un proyecto cultural, es un proyecto ideológico, porque si a mí me convencen de que yo tengo que vivir en una sociedad meritocrática en la cual soy dueño de mi propio destino, y si fracaso, por ejemplo no encuentro trabajo, es porque tomé malas decisiones, y si hay otro que tiene trabajo y es exitoso es porque tomó buenas decisiones, ¿no? Entonces si a mí me convencen de eso, yo tengo que mirarme hacia adentro y pensar qué hago mal yo para no conseguir trabajo. No cuestiono el modelo económico, la sociedad, sino que yo soy el responsable ¿no? de mi fracaso, de no conseguir laburo, de no llegar a fin de mes. Bueno, si a mí me meten, si logran que yo tenga eso en la cabeza, voy a votar propuestas neoliberales por más que la esté pasando ¿no? Muy mal. Eso es lo terrible del neoliberalismo, que vos te puedes estar cagando de hambre y votar un neoliberal. Eso es lo más desesperante también, ¿no? Y pasa ahora en Brasil con la propuesta económica de Bolsonaro, ¿no? Y pasa eso. Y no solo con la económica. Incluso vos decís un candidato misógino y lo están votando millones de mujeres porque ¿no? los votos que sacó. O homofóbico, racista, y lo votan negros. Algunos famosos. Sí, sí. ¿No? Y vos decís, ¿cómo? ¿Viste? Un negro llamando a votar a Bolsonaro. Y pasa. Bueno, eso es lo desesperante de estos procesos, ¿no? Digamos, los proyectos reaccionarios los votan también parte de sus propios víctimas, ¿no? Si solo lo votara la élite económica y cultural a la cual ellos representan, nunca podrían ganar una elección, ¿no? Bueno, estamos redondeando, ¿no? Porque estamos menos sobre la hora. Tengo que ir a cumpleaños de mi sobrina. Sí, ahí está. Tiene otros Hay compromisos que liberarlo. políticos que cumplir. Sí, ¿no? que son muy importantes también. Para no terminar así tan abajo con Bolsonaro, si querés contar un poco lo que va a ser el sábado, el marco del acto de Mar del Plata. Lo quería deprimirlo. Sí. No, claro. Bueno, el sábado vamos a hacer esta reunión. Nada más porque hay que... Siempre que se dice esto, no es una frase hecha, ¿no? Esto de militar con alegría, qué sé yo, pero la verdad es que si uno se dedica simplemente a analizar la realidad y lo doloroso que es todo, obviamente, la verdad que sale de acá y tiene que ganar irse a la casa, prender la tele y ¿no? Pensar en otra cosa. Y bueno, la verdad es que hay que conectarse con los elementos que a uno le dan esperanza. Y la militancia es uno, porque en la militancia vos te encontrás con un montón de gente que te da energía, que bueno, ¿no? que tiene una mirada... Que si en estos contextos tan complicados decide dedicar su vida, o una parte importante de su vida, a un ejercicio de solidaridad, de compromiso con otros, bueno, es porque evidentemente no está todo perdido, ¿no? Así que el sábado lo que vamos a hacer es una reunión con dirigentes y dirigentes de todo el país, y vamos a poner en marcha esta convocatoria del Frente Patria Grande, plantear claramente que nace este espacio para luchar contra la proscripción de la oposición en la Argentina. Hay que empezar a dar esa batalla ahora, ¿no? Cuando ya le estén metiendo presa a Cristina, ¿no? Pensamos que un poco estamos como subestimando la situación, como asumiendo que eso no podría pasar acá, ¿no? Y la verdad es que creo que puede pasar perfectamente. Lula, cuando el día que lo metieron preso, dijo, bueno, si que le preguntaban, ¿vos creés que te van a ir preso? Y él dice, bueno, si hicieron todo esto, ¿no? Supongo que no va a ser para dejarme que me presente a las elecciones, para algo hicieron todo este juicio, ¿no? Es decir, bueno, con todo esto que están haciendo, esta persecución, para algo la están haciendo, ¿no? Así que este espacio nace para rechazar esa persecución judicial y política. Nace para aportar a la construcción de un frente amplio, y también nace para incorporar a ese frente amplio y eventualmente al próximo gobierno una agenda distinta, que es una agenda generacional,
con la generación que empezó a militar después del 2001, que tiene una lógica de construcción política distinta a las estructuras políticas tradicionales, y también nace para incorporar una agenda distinta que tiene que ver con estos fenómenos emergentes nuevos, que creo que no fueron suficientemente tenidos en cuenta en los gobiernos progresistas anteriores, y que creo que tienen que ser fundamentales en la próxima oleada popular, como dice Linera, que es el feminismo y la economía popular, ¿no? Como dos, no porque nosotros seamos la representación de eso, pero son dos sectores en los cuales desarrollamos una militancia muy intensa y creemos que tiene que tener otro protagonismo en un futuro proceso popular, ¿no? En nuestro país y en el continente. Bueno, gracias. Una pregunta más, que era el dólar, ¿cuánto va a estar la semana que viene? Ya te digo, 38,4. Perfecto, ahí está, cerramos con ese dato. Bueno, gracias Itay por venir hoy acá y por tu tiempo. Así que nos despedimos hasta una nueva emisión. Nos despedimos, completamente.